No toda vagina es un portal. Algunas son abismos disfrazados de refugio, y el hombre que no entiende eso, cae, no por debilidad, sino por inocencia emocional. Confunde el calor con abrigo, la intensidad con amor, y se sumerge creyendo que hallará pertenencia. Pero lo que le espera en el fondo no es conexión, es el eco de su propia carencia. El placer que llama divino no es más que el trauma disfrazado de deseo, pidiendo otra oportunidad para ser resuelto. La mente confundida interpreta el deseo como destino. La mujer que lo fascina es la misma que lo desorganiza, y su cuerpo, tan hermoso como peligroso, se convierte en el escenario donde él repite el dolor que nunca sanó. El toque, como un gatillo ancestral, lo hace revivir memorias que ni siquiera sabe que lleva dentro. Siente placer, sí, pero es un placer con colateral emocional, un orgasmo como un flashback, y cuando todo termina, el vacío regresa, más grande, más caro, más profundo. Este video es una autopsia de la ilusión moderna del amor, no para culpar a la mujer, sino para liberar al hombre, porque mientras busque redención en el cuerpo ajeno, seguirá siendo esclavo de su propio abismo. Aquí, la propuesta es otra: comprender el deseo, no obedecerlo, domar el fuego, no apagarlo, y entender que el verdadero portal no está entre las piernas de nadie, sino dentro de la propia conciencia. Muchos creen que tener sexo es conectarse, pero en realidad, a veces no es más que carencia vestida de deseo. Sentimos esa atracción hipnótica y pensamos, ahora encontré a alguien que me entiende, pero muchas veces es el trauma disfrazado de excitación. Es el cuerpo intentando sanar una herida antigua con un toque nuevo. Y el problema es que el placer, cuando llega para tapar un vacío emocional, no llena, solo distrae por unos minutos. El toque como gatillo ancestral es eso. Cuando alguien te roza y sin saberlo despierta memorias sin nombre, el cuerpo reacciona, el corazón se acelera, y parece amor, pero es el pasado regresando. Es lo que llamamos libido traumática, cuando te sientes atraído por quien repite la misma herida que ya viviste. Por eso hay personas que siempre caen en el mismo tipo. Es como si el cuerpo estuviera adicto a la intensidad, y el placer se volviera un bucle de esperanza y frustración. El placer con colateral emocional es aquel que te hace sentir vivo y vacío al mismo tiempo. Crees haber encontrado a alguien especial, pero después descubres que era solo química queriendo parecer destino. El orgasmo como flashback hace eso. Te hace revivir el mismo guión de ahora sí, seguido de no era nada. Y cuando el placer cobra caro, el precio siempre es el mismo. La sensación de haberlo dado todo, y aún así sentir que faltó algo. Así es como el placer se convierte en ilusión, y el amor, en un eco que intentamos escuchar en el cuerpo del otro. El hombre moderno se acostumbró a confundir la paz con el desinterés. No lo nota, pero su cuerpo aprendió a amar en medio del caos. Cuando una mujer le trae calma, siente aburrimiento. Cuando lo provoca, siente vida. Es el cerebro adicto a la intensidad, condicionado a confundir dolor con emoción. Desde niño aprendió que solo es amado cuando sufre, y por eso el placer con colateral emocional se volvió familiar. Es dolor con perfume de sentido. La mente confusa no quiere amor, quiere adrenalina, necesita la duda, el juego, la tensión. Por eso se involucra con la sacerdotisa del caos, la mujer que domina el arte de provocar desorden emocional. Ella sabe activar el toque como gatillo ancestral, reavivando en él la libido traumática, esa que mezcla deseo y culpa. Él cree sentir pasión, pero lo que siente es abstinencia de atención. Cuanto más ella lo confunde, más se entrega, creyendo que la intensidad es señal de conexión. Y es ahí donde el infierno sensorial se instala. Comienza a buscar el mismo tipo de mujer, con el mismo patrón de dolor. Es el orgasmo como flashback, el cuerpo intentando corregir el pasado a través de cuerpos distintos. Su mente húmeda pide fuego, no porque necesite placer, sino porque olvidó cómo se siente la paz. La adicción a la intensidad transforma a los hombres en rehenes de su propia emoción. Y lo peor, llaman a ese desequilibrio amor verdadero.
Todo hombre ha vivido eso. Ese encuentro donde el cuerpo habla más alto que la razón. El toque parece mágico. El tiempo desaparece. Y el placer se vuelve casi religioso. Pero lo que no percibe es que, en ese instante, algo cambia de lugar. El poder sale de sus manos. La mente húmeda entra en trance. Y el deseo hipnótico comienza a mandar. El cuerpo se arrodilla sin notarlo. No por amor, sino por adicción. El placer deja de ser elección. Se convierte en obediencia. Aquí nace la sumisión disfrazada de entrega. El hombre cree que domina, cuando en realidad está siendo condicionado. La sacerdotisa del caos conoce ese mecanismo. Mezcla erotismo depredador con belleza infecciosa, transformando el placer en ritual de control. La libido traumática de él encaja perfectamente con la presencia de ella, y el toque como gatillo ancestral lo ata más con cada gemido. El placer que cobra caro empieza así, con el cuerpo agradeciendo su propia jaula. Después de eso, ya no busca amor, busca revivir aquella sensación. El orgasmo como flashback se convierte en su religión secreta. Vuelve, aún sabiendo que dolerá. Y es en ese ciclo donde el hombre pierde su fuerza, confundiendo placer con pertenencia. El vientre magnético de ella no es una invitación, es una celda dorada. El placer es tan intenso que se convierte en sumisión, y el hombre, sin darse cuenta, llama a su propio cautiverio, la mejor noche de mi vida. Cuando finalmente percibe que el placer se volvió prisión, llega el silencio, pero no el silencio de la cobardía, sino el de la reconstrucción. Deja de reaccionar, deja de explicar, deja de perseguir a quien lo alimenta y lo envenena al mismo tiempo. En ese intervalo, la mente húmeda se calma y el deseo hipnótico pierde fuerza. El toque como gatillo ancestral ya no manda. Es en ese vacío donde el poder vuelve a respirar. El silencio es un idioma que ella no domina. La sacerdotisa del caos vive de respuestas, de emoción, de presencia. Cuando el hombre se retira sin drama, ella pierde el mapa. Es el inicio de la inversión de roles. Ahora es ella quien siente la ausencia, quien busca el estímulo perdido. El placer con colateral emocional se disuelve, porque la adicción a la intensidad necesita ruido. El hombre que calla aprende a dominar sin tocar. El silencio se convierte en su nueva arma de seducción. Este es el secreto. El poder no se grita, se sostiene. El hombre que no explica su propio valor obliga al otro a reconocerlo. El orgasmo como flashback pierde sentido, porque ahora el placer está en el dominio, no en la entrega. El silencio corta lazos invisibles, devuelve la autonomía, reconstruye la presencia. Comprende que la verdadera fuerza no es reaccionar, sino elegir cuándo no hacerlo. Y en ese instante, el abismo de terciopelo pierde su poder de arrastrarlo. La mujer que antes controlaba el juego no entiende lo que pasó. Ayer él imploraba por migajas. Hoy, ella extraña el ruido de su presencia. Su frialdad no es venganza, es autodominio. Es el silencio que devuelve el poder y desmonta su guión emocional. El deseo hipnótico cambia de dirección. Ahora es ella quien siente el vacío y busca llenarlo. Su ausencia se ha convertido en el nuevo espejo de la belleza infecciosa de ella, y eso la perturba. La venganza elegante de la indiferencia no se hace con palabras, sino con presencia controlada. El hombre que no reacciona crea un campo magnético que la mente femenina no logra descifrar. El placer con colateral emocional se invierte. Ella empieza a sentir el mismo desasosiego que antes provocaba. La sacerdotisa del caos pierde el altar cuando el devoto se va. Ahí nace el verdadero poder, no el que domina con el toque, sino el que gobierna con la ausencia. Esa indiferencia estratégica es el antídoto contra la manipulación. Rompe la adicción a la intensidad y convierte al hombre en espejo de lo que ella teme, el control. Cuando él deja de ceder, el juego pierde sentido. Cuando observa en silencio, ella siente deseo. El placer poshumano deja de ser sumisión y se convierte en elección. Su mente húmeda intenta provocar, pero él aprendió a responder con calma, y ese es el gesto más seductor de todos. No reaccionar,
Llega un momento en que el hombre comprende que dominar su propio deseo es más placentero que satisfacerlo. Es el instante en que el impulso pierde el poder de arrastrarlo, y el silencio se vuelve afrodisíaco. El cuerpo aún siente, pero la mente gobierna. El deseo hipnótico deja de ser prisión, y se transforma en combustible para la presencia. El toque como gatillo ancestral ya no lo controla. Él lo observa con serenidad, como quien ya entendió el juego desde dentro. El hombre evolucionado descubre un tipo de erotismo que el mundo moderno olvidó, el del autocontrol. Entiende que la energía sexual es la fuerza más manipulable de la psique, y que cada vez que resiste, acumula poder. Es como si el placer dejara de ser descarga y se volviera dirección. La mente húmeda ahora es templo, no trampa. El placer con colateral emocional cede su lugar a algo más raro, el placer de la lucidez. Y lo curioso es que, cuanto más domina su propio cuerpo, más magnético se vuelve. El silencio que antes era defensa, ahora es poder. El autocontrol lo convierte en un hombre que no necesita demostrar nada, porque su sola presencia ya comunica dominio. La sacerdotisa del caos lo siente, y por primera vez, se siente pequeña frente a un hombre que no cede. Este es el nuevo tipo de deseo, el que no busca consumir, sino transmutar. Pocos comprenden el poder espiritual que habita en un hombre que aprendió a contenerse. En un mundo donde todos buscan descarga, él se ha convertido en contención. Su energía sexual, antes desbordada, ahora vibra como un campo magnético silencioso. No necesita probar virilidad, esta emana del control. El deseo hipnótico que antes lo dominaba, ahora se inclina ante su presencia. Ya no necesita poseer, le basta con estar. La mujer siente esa diferencia incluso antes de comprenderla. Su mente húmeda capta la señal invisible de un hombre que domina su propio fuego. Es una mezcla de respeto y curiosidad. El instinto reconoce jerarquía. El placer con colateral emocional se disuelve, dando paso a una atracción más profunda, el deseo por el misterio. La sacerdotisa del caos se convierte en aprendiz frente al nuevo arquetipo, el hombre que no necesita del cuerpo para afirmar el espíritu. Ese hombre es raro, porque encarna el equilibrio perdido entre instinto y conciencia. Es la prueba viva de que el erotismo puede ser espiritualidad encarnada, lo sagrado contaminado purificado por la lucidez. El control no lo enfría, lo libera. El placer dejó de ser prisión y se volvió herramienta. Su presencia es oración, y su silencio, poder. Cuando entra en un lugar, el aire cambia, no por magia, sino porque él es la memoria viva de que el dominio de sí mismo es la forma final de fuerza. Cuando el hombre comprende su propio valor, el amor deja de ser necesidad y se convierte en elección. Ya no busca a alguien que cure lo que falta, sino a alguien que expanda lo que ya encontró. El deseo hipnótico perdió su poder, y el trauma disfrazado de excitación ya no lo engaña. Siente deseo, pero no pierde el eje. Entendió que la fuerza de un hombre no está en resistir al amor, sino en no perderse dentro de él. La mujer que llega ahora lo percibe distinto. Su calma es lo que más la desarma. No reacciona ante su belleza infecciosa, no cae en la sombra vestida de seda, y por eso despierta algo raro: respeto. El placer con colateral emocional no lo seduce, busca el intercambio, no el teatro. Su presencia magnética proviene de la ausencia de prisa, y eso lo cambia todo. El amor, para él, dejó de ser un campo de batalla y se volvió un espejo de evolución. Ese es el verdadero poder, amar con conciencia. El hombre lúcido entiende que el amor no es huida, es responsabilidad emocional. Da lo que siente, pero no se entrega como moneda. Su toque es elección, no carencia. Su silencio ahora es ternura, no defensa. Cuando el amor encuentra a un hombre así, no lo destruye, lo engrandece. Porque amar, después del poder, es saber compartir el fuego sin dejar que queme el templo. Llega un momento en que el hombre entiende que la vida no es una competencia, sino un espejo. Comprende que correr tras la aprobación es la forma más sutil de esclavitud. El placer con colateral emocional perdió su encanto. El deseo hipnótico ya no lo distrae.
Ya no quiere vencer a nadie, quiere vencerse a sí mismo cada día. Y esa victoria silenciosa es la que más irrita a quienes viven del ruido. La serenidad no es debilidad, es el resultado de quien sobrevivió al caos interno y lo transformó en ritmo. Ya no necesita probar virilidad, poder o razón. El toque como gatillo ancestral ahora es recuerdo. Lo domina, no lo niega. La mente húmeda, antes campo de batalla, se volvió jardín. El hombre que un día reaccionaba a todo hoy, solo observa, y en esa mirada hay algo más fuerte que la fuerza, comprensión. La sociedad lo llamará frío, pero él sabe, solo es libre. La libido traumática se volvió enfoque, la ansiedad se transformó en presencia. El hombre sereno entiende el tiempo como aliado, sabe esperar, sabe retirarse, sabe volver cuando quiere. No busca el escenario, prefiere el camino. Su paz es la nueva forma de poder, y quien lo encuentra lo siente, sin entender por qué, como si estuviera frente a alguien que ya no necesita nada para sentirse completo. Dominarse a sí mismo es solo el comienzo. El verdadero desafío es mantenerse íntegro cuando el mundo intenta distraerte. El poder seduce, y es fácil convertir el autodominio en arrogancia. El hombre lúcido sabe que el control no es para exhibirse, sino para servir. Usa el deseo como brújula, no como adicción. Entiende que el placer, el trabajo y el amor son solo expresiones distintas de una misma energía. La energía vital que ahora conduce con claridad. Vivir el poder es caminar entre las tentaciones sin inclinarse. Es saber tocar sin necesidad de poseer. Es mirar sin el impulso de conquistar. El toque como gatillo ancestral ya no lo esclaviza. Toca cuando quiere crear, no cuando quiere probar. El placer con colateral emocional se disolvió. Lo que queda es el placer de la presencia. El hombre maduro entiende que la grandeza no consiste en resistir al mundo, sino en permanecer lúcido dentro de él. El secreto es simple y brutal. Nunca vuelvas a reaccionar como un niño, ni a amar como un siervo. Usa el silencio como filtro, el deseo como dirección y el autocontrol como escudo. Cuando domines tu propio fuego, el mundo dejará de quemarte y empezará a calentarse a tu alrededor. Ese es el verdadero poder, el que se mantiene puro incluso rodeado de tentaciones. El hombre que vive esto ya no busca vencer, simplemente permanece despierto. Al final, el hombre que comprende su propio deseo no se vuelve frío, se vuelve libre. No huye del placer, pero tampoco se arrodilla ante él. Aprendió que el poder no está en conquistar cuerpos, sino en conservar su energía, que el silencio es la forma más elegante de decir, ya no me pierdo más. El deseo sigue existiendo, pero ahora es instrumento, no prisión. El placer, antes un vicio, se convirtió en brújula. No toda vagina es un portal, y está bien. Algunas son pruebas, otras, maestras. Cada caída fue un capítulo del despertar, y aquel que un día fue esclavo de la intensidad, hoy domina su propio fuego con serenidad. No busca ser comprendido, solo ser completo. Sabe que la verdadera masculinidad no es ruido, es presencia, no es competencia, es dirección, y que hay más virilidad en contenerse que en demostrarse. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces más vas a llamar amor a lo que, en el fondo, solo fue miedo a estar solo? ¿Cuántas veces vas a entregarte a un cuerpo que no te acoge, sino que te consume? Este es el momento de elegir, entre el placer que te apaga y el poder que te reconstruye. Si sentiste este video, es porque algo en ti está listo para despertar. Quédate, suscríbete, y recuerda, el abismo que te hirió, también puede ser el portal que te eleve.